tengo unos amigos que viven allá en el muelle y me dicen que están sacando agüita a poco, aparte que instalaron estas cosas como grandes, ¿cierto?, para el agua, Eso, para poder estanque, juntar agua claro. y ducharse, qué sé yo, así como de poco a poco, ¿no? Claro, claro. Oye, pero bueno, trasladarse a Valparaíso, porque tú habías vivido después que llegaste de Francia, ¿cierto? Sí. Te instalaste en Valparaíso a hacer este festival de fotografía y Sí. después, estábamos hablando sobre el tema Limache, Sí. en todo caso. ¿Cómo es cambiarse, digamos, de zona? O sea, con algo tan particular que esta cosa de la fotografía, ¿no? No sé, yo me he dado cuenta que en esos tránsitos que tú dices, ¿Mm? me he ido ubicando en las periferias, Ya. pero con conexión con los centros. Ah, ya. Es decir, crecí en Francia y me vine a Chile. Llegué a Santiago y me vine a Valparaíso. Y ahora que estuve en Valparaíso me fui al campo Limache, pero en el fondo es como, yo creo que en las periferias es donde suceden las cosas importantes. Y claro, donde eso que está sucediendo en las afueras, donde se muestra con más fuerza es en los centros. Claro. Entonces siempre he estado, y de hecho cuando yo crecí en Francia, no vivía en París, vivía en las afueras de París. Ah. Entonces ahí viene como esa cultura o esa realidad que fue la mía, y que he ido repitiendo, que me doy cuenta ahora que estoy más viejo, Sí, porque pues no eso fue, pasa no fue una, habitualmente, no pues. fue una estrategia, digamos. Claro, es una cuestión que hace uno inconsciente, fíjate que a uno le pasa lo mismo. A mí también me gusta toda esta cosa como del territorio, pero como al margen, ¿no? Que sales del centro y está, porque ahí yo creo que ocurre todo, ¿cierto? Sí, po. Y llega al centro, la formación de Santiago fue así, digamos, Valparaíso de alguna manera también así, y son como territorios que poco explorados, ¿no? Sí, pues. Lo que pasa es que en la periferia las cosas no están resueltas. Claro. Entonces están las cosas en tensión. Por lo tanto, están vivas, están en movimiento. Entonces, a mí me parece entretenido eso. En el centro, además que cuando uno está en los centros, en términos como más conceptuales, o uno está instalado en el centro, porque Claro. tiene una buena posición, o estás marginado en el centro, porque no te dan espacio para estar en esos espacios que no abundan, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo prefiero estar en la periferia para poder salir a correr a pata pelada y cuando es necesario me pongo zapatos y voy al centro. Oye, ¿cómo lo llevas? ¿Y cómo lo haces para, digamos, cuando te planteas un tema, por ejemplo? Cuando se me ocurre una idea, por ejemplo, ya quiero salir a registrar, hacer, qué sé yo, un set fotográfico, qué sé yo. ¿Cómo nacen estos temas, digamos? Pues yo creo que esta marginalidad tiene mucho que ver con tu trabajo, ¿no? ¿Cómo se te plantean los temas? Ahí hay como dos caminos. Ya. Hay que son los caminos del fotógrafo, de la fotógrafa, que son los encargos o los trabajos personales. Todos los fotógrafos y fotógrafos oscilan entre esos dos mundos. Es decir, el encargo puede ser ir a fotografiar un matrimonio, Ya. o puede ser el New York Times que te encarga un reportaje sobre... Sobrevivencia se llama eso. Eso es la vida, pues. Es que la fotografía, y eso es lo bonito que que responde a un oficio. Claro. Que no es siempre el caso en otras esferas de la cultura. La fotografía sí responde a un oficio. Entonces esos encargos uno los acepta o no y los desarrolla con más o menos libertad y ahí nacen temas, ¿no es cierto? Y después los temas más personales, esos son, en mi caso, son como maduración, ¿no? Es como procesos que van avanzando, inquietudes que uno va teniendo, experiencia, encuentros. Yo no tengo esa manera de decir, hay sequía, entonces Claro. voy a hacer un trabajo sobre la falta de agua, porque me importa el tema, pero que también le va a interesar a la revista, que se lo voy a poder mostrar. Y los temas que yo he ido, que ahora que tengo un poco más de años, que he hecho que he ido cumpliendo algunas cosas, tienen que ver con el tiempo, justamente, con la herencia humana, no económica,
Eh, y, eh, y ligado, o sea, partiendo desde realidades, desde situaciones muy personales, Ya. no sé, de mí cabro chico, de mi relación con mis viejos, de mi relación con Chile, como tratando de entender dónde estoy parado, qué es lo que estoy haciendo, y desde ahí desarrollar algo que después le pueda hacer sentido a otros, no solamente de mi historia íntima, sino que abriendo preguntas que puedan generar ecos en otras personas. Sí. Oye, yo me metí a tu sitio, que me gustó harto tu sitio, lo encontré bien choro, así, tiene hartas cosas. ¿Sí? Es como bien particular, porque uno se puede meter por todos lados, ¿no? Es Sí, como un palincesto. sí. Pero me llamó la atención cómo abre ese sitio, porque tiene una frase que justamente dije, voy a preguntarle porque me parece medio contradictorio. Pero estábamos hablando que tú tenés tu teoría sobre esto, ¿no? Dice, el tiempo no existe sin movimiento. Yo dije, no, a ver qué onda, dije yo. Claro, pero lo que pasa es que el fotógrafo y el momento, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y uno que viene el audiovisual es el movimiento. Son dos cosas que de repente pueden ser contradictorias desde su imagen, qué sé yo. Pero tú me dijiste, no, yo tengo una teoría y... O sea, no es que tenga una teoría, pero, a ver, primero yo creo que el tiempo, que es algo que se va desarrollando, Claro, si no hay movimiento, o sea, es fome. Parte de ahí, digamos. Yo creo que tiene que haber interacción, tiene que haber gestos, tiene que haber reflexión, ¿no es cierto?, para que ese tiempo esté habitado, esté efervescente, ¿no es cierto? Una cosa es una poza, que es un agua muerta, sin movimiento, otra cosa es un río, que es un agua viva, que está en movimiento. Entonces, de ahí, y a mí yo prefiero bañarme en el río que en la poza, digamos, que quizá hay más riesgo, me puede llegar una piedra, pero ahí me siento más cómodo. Y respecto a la fotografía, claro, uno dice, la fotografía, pum, captura un instante, ¿no es cierto? Entonces, uno podría decir que mata el tiempo, pero yo creo que el acto fotográfico lo conserva, podríamos decir. no solo lo conserva, sino que es, cuando se logra, puede ser un interruptor a otros tiempos. Oye, bueno, estamos acá conversando con Rodrigo Gómez Roira, acá un conocido, digamos, de la quinta región, fotógrafo. Él dice que no es profesional porque se declara absolutamente amateur, con estudios de psicología, vivió en Francia mucho tiempo y se le conoce por su oficio obviamente como fotógrafo, pero también por ser el creador del Festival Internacional de Fotografía que se ha instalado aquí en Valparaíso. Y sobre eso me gustaría preguntarte, el tema del festival, porque uno dice festivales Santiago y de repente aparece el Festival de Fotografía acá en Valparaíso, ¿cierto? Con bombo y platillo, con invitados internacionales, ¿cierto? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo nace esta idea? Igual es grande el festival en general. O sea, hoy día sí, el festival agarró un cuerpo, efectivamente, nace de una inquietud de colegas, de fotógrafos que vivían en Santiago, perdón, y que vienen y que me convocan y me invitan y dice, oye, ¿sabes qué? Queremos hacer un festival en Valparaíso. Yo vivía aquí, pues. Entonces, de hecho, vivimos en la misma casa, eso, en Galos. En Galos, ahí en el segundo piso. Sí. Increíble. Y entonces yo siempre he tenido esa inquietud, aparte de mi trabajo personal, como de ser agitador de otras cosas, que yo creo que viene de una herencia familiar, porque mis viejos eran productores de espectáculos y estaban permanentemente haciendo, inventando situaciones. Entonces yo dije, ya, hagamos, y empezamos a hacer este festival. Y claro, se hizo en Valparaíso y yo fui adquiriendo más responsabilidades y hoy día voy dirigiendo este festival. Y es un poco natural que sea en Valparaíso. En Valparaíso empezó todo Chile. O sea, el primer equipo de fútbol, el primer diario, la primer cuerpo de bomberos, la primera fotografía, porque todo Chile, al ser un país tan lejos, todo llegaba en Valparaíso. Entonces, yo me vine a vivir a Valparaíso cuando me di cuenta
que Valparaíso era una ciudad que se construía desde el viaje, de que era una ciudad que no estaba fija, no estaba, es como un laboratorio que está siempre buscándose, que está siempre investigando, que se cae y que se vuelve a parar. Una ciudad en movimiento, po. Totalmente, totalmente. Entonces, y ahí fue que nace este festival donde un poco sin tener tanta conciencia, en forma orgánica, se hace y después se declara ser un festival de creación fotográfica. Ya, perfecto. Es decir, nosotros no recibimos a fotógrafas y a fotógrafos a exponer, solo invitamos a trabajar, a estar en ese tiempo de la creación, donde están las dudas, donde hay que tomar decisiones, donde el error es motor también, y que tiene que ver con eso del tiempo, del movimiento, ¿no es cierto?, de sentirse vivo. Entonces, yo no soy un gestor, soy fotógrafo y me declaro como tal, y el fotógrafo tiene esa voluntad de salir, de estar en la calle, de conocer a gente, y en esa misma lógica es que nace el festival. Oye, pero aparte me trajiste unos libros que me quiero ver acá, ¿cierto? Sí. Este primero que se llama Repertorio, ¿cierto? Este es libro como tal, o sea, publicado y todo el tema, ¿no? Sí, claro. Este es claro. por la editorial... Ese o sea, lo edité, lo autoedité, pero está incluido en FIFA Ediciones, sí. Ya, perfecto. Oye, yo tenía un amigo que tenía esta misma manía que la tuya, de envolver los libros con papel craft. No, pero el libro es así. El libro es así. No es que yo lo haya envuelto, es así. Es así, bueno, el objeto. La publicación es así perfecto. porque hace referencia a un cuaderno que tenía mi viejo. Ya, perfecto. Porque el libro es un libro que hice con solo fotografías de mi padre, que dan cuenta de su exilio. Oye, y esto es increíble. Es un concierto el 13 de septiembre del 73 en Francia, de los Quilapayún. Esta la tomó tu padre. Sí, Oye, tremenda foto. habían como 100.000 personas. Está increíble. Y esto, bueno, estos son... Son diapositivas, son las primeras manifestaciones después del golpe, en octubre del 73, esa en Turín, en Italia. Lo que pasa es que mi padre era productor de los Quilapayún y estaba en una gira fuera de Chile cuando sucedió el golpe. Y entonces eso le salvó la vida, pero no pudo regresar a Chile. Acá tenemos otra, aquí están los Quilapayún también. Claro, porque el libro están sus fotos y algunas páginas de sus agendas. Y es un dibujo que él hizo en algún viaje o aburrimiento, no sé qué tuvo, que hizo una especie de caricatura de todos los quilas. O sea, este es una especie como diario de vida, ¿no? Oye, qué linda, qué bella foto esta. Claro, ella es la hija de Víctor Jara, Amanda. Tremenda foto, oye. Pero tu padre no era fotógrafo, era aficionado como fotógrafo. Claro. O sea, no tenía estudios formales. No, era un apasionado de la fotografía y yo me di cuenta que recibí toda la cultura fotográfica desde él. Pero aquí hay un ojo afinado igual, po. Ese de la cocina de mi casa, del departamento nuestro. Un desayuno el domingo. Ahí hay un ojo afinado. O sea, donde yo encuentro, está afinado, pero lo que es notable es sacar una foto del desayuno un domingo cualquiera. Porque mi viejo no solo hacía las fotos de los cumpleaños o de las vacaciones, hacía también esas fotos. Y eso es lo que yo fui... Claro, es el Estadio Nacional en Santiago, pero antes del golpe, en un partido de fútbol. Oh, qué bello registro. Y hay una foto al comienzo, que de donde parte toda mi inquietud, digamos, que está casi en la primera página, más adelante. Bueno, ahí está, su archivo, que cuando yo me hago fotógrafo a los años y me doy cuenta de la herencia que recibo de mi viejo, de esta cultura fotográfica, empiezo a mirar sus fotos, que estaban en cajas de zapatos, en cajones, y
Y entonces le digo, papá, ¿por qué no hacemos algo con tus fotos? Y ahí empiezo a mirarlas. Y en esa intención él fallece y yo me quedo con todo el archivo, que con la autorización de mi madre y mis hermanos me lo traigo a mi taller y empiezo a revisar cientos, miles de diapositivas y de tiras de contacto. Y ahí decido hacer este libro que da cuenta de del exilio, de su exilio, de la historia de mi familia, pero también, como te decía antes, de esa voluntad de que esto le haga eco a otras personas que pueden haber vivido cosas parecidas o a gente más joven. En el fondo, dar cuenta de una historia de nuestro país, digamos, desde esta historia personal. ¿Cuánto tiempo viviste en el exilio? Yo diría que yo no viví nunca el exilio. Yo acompañé el exilio de mis padres. Ah, perfecto. Viví 22 años en Francia. Llegué a los 6 años y me volví a los 28. Pero yo llegué niño y llegué en octubre del 73 y entré al colegio quizá un par de semanas después sin cachar nada y me integré y hice una vida, hice el colegio, la universidad, me empecé a trabajar. Y yo siempre me sentí chileno estando allá, pero totalmente asimilado, o sea, por mi pinta además, nadie podía pensar que yo era de otro país, podría asimilarme, físicamente no daba cuenta de una inmigración marcada como puede ser de África del Norte. Claro. Pero sí tenía este universo que era mi casa, que compartía con mis hermanos y mis padres, mi padre y mi madre, donde era Chile. Ya. Ese departamento era Chile. Oye, en ese otro libro, ahí me doy cuenta, cuando lo empecé a mirar también, me di cuenta de esa mirada particular que tienes, digamos, sobre esta cosa como de la periferia, ¿o no? Porque, Sí. ¿me puedes contar algo más sobre Sí. este libro? Este libro es un libro que se llama Último Sur, Ya. que tuve la fortuna de editar con una gran editorial francesa, Xavier Barral, que edita fotógrafos que son maestros míos. Ah, Y es un libro, cuando yo llegué a Chile, empecé a viajar a Tierra del Fuego, porque mi abuelo, en los años 30, en el inicio de la reforma agraria, armó una estancia, que hoy día es propiedad de un tío. Y yo empecé a viajar y empecé a apropiarme de ese lugar, en términos emocionales. Y viajé mucho, y hacía fotos, viajes profesionales, viajes personales, viajes con la familia. Y una vez, y siempre dije, bueno, tengo que hacer un libro algún día con todas estas imágenes. Y el regreso de un viaje, fui a visitar a los pocos días a mi madre, hija de mi abuelo, y le digo, mamá, mira, estuve en estos lugares. Me dice, ah, sí, pero donde estuviste está en el álbum de fotos que hizo tu abuelo. Y digo, ¿qué álbum de fotos? Y de repente así como que se sube a una silla, saca de un ropero y me muestra un álbum fotográfico que había hecho mi abuelo en los años 30, oye, de su llegada a Tierra del Fuego. o sea, tu formación básicamente como de fotógrafo ha sido una cosa casi hereditaria. Y con estas sorpresas de encontrar que tu padre, tu abuelo, entonces una familia así como viciosa de la imagen, podríamos decir, desde mucho antes. O sea, estaba eso, pero sí, de todas maneras, pero está también eso que yo he desarrollado y que hoy día ya es mi práctica, es como me gusta hacer las cosas así, es que si bien hago fotografías y me encanta hacerlas y me concentro en hacerlas, pero me gusta jugar con las imágenes. Entonces, hacer dialogar imágenes que no necesariamente estaban dispuestas a dialogar juntas para generar una historia, para generar un cuento, eso me encanta. Entonces, lo hice en ese libro repertorio con las fotos de mi padre, y lo hice este libro donde están fotos mías y fotos de mi abuelo,
que van hablando de ese territorio tan especial que es el extremo sur del mundo. Nuevamente la periferia. La periferia, claro, claro. Interesante, ¿eh? Pero ahí tú tienes unas fotos ahí. ¿Cuáles son esas son de tu abuelo, ¿no? Esta es de mi abuelo y se va mezclando y en el fondo lo que va sucediendo es que se va contando un lugar desde lo íntimo, desde lo pequeño, no tratando de espectacularizar algo, sino que mostrando cosas que a uno le pueden parecer relevantes, que puede ser la mesa de la cocina del desayuno de un domingo. En ese momento mi viejo hace esa foto, no sé por qué, porque la luz era bonita, porque había un pan fresco, qué sé yo, porque estaba contento, porque llegó una buena noticia, hace esa foto. Y entonces esa imagen, después cuando se vuelve a mostrar, es un interruptor para otra cosa. A ti te la viste y te llamó a unas imágenes mentales que obviamente no son las que mi viejo tenía cuando hace la foto, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo digo que la fotografía está en movimiento. Porque ahora te entiendo perfectamente lo que me estás planteando. Porque postulo que la fotografía es un interruptor hacia otras imágenes. De hecho, yo planteo mucho lo del fuera de cuadro. Ya. Es decir, que considero que una imagen interesante no está hablando de lo que está representando. Lo que está afuera. De lo que está afuera, de lo que evoca. Y entonces, de esa misma manera... O sea, podemos decir que tú eres un fotógrafo con principios cinematográficos. No sé, podría ser, sí. Sí, absolutamente. Sí, me gusta mucho eso, me gusta contar historias y me gusta que me cuenten historias. Pero ahora soy un tipo de la calle, me gusta escuchar la historia del viejo que vende el diario o de la última Yagán del pueblo en Puerto William. Que la tienes ahí justamente en el libro. Claro, que la estuve conversando con ella, escuchando su historia y de algún modo es un homenaje a ella y a todo lo que representa a ella, haciéndole un retrato. Pero eso me gusta escuchar. Y me gusta escuchar como tratando de entender dónde está qué está pasando allá. Ya, te entiendo, sí. Y restituirlo en imágenes, pero no en imágenes aisladas, sino que cómo puedo dar cuenta de la historia que me contó ese caballero del kiosco. Entonces, claro, le puedo sacar una foto a él, pero si además incluyo las portadas del diario de ese día, entonces uno dice, ¿por qué está la portada del diario de hoy día con ese retrato ahí y ¡pum! Y quizás se desprende algo. Esa es como mi idea. Oye, Rodrigo, a mí lo que me llama la atención es que tú te declaras un fotógrafo amateur todavía, y hay un trabajo detrás y qué sé ya. No. A ver, ¿cuál es? No, pues yo no me declaro amateur, ¿No? no me declaro amateur. Lo que yo te decía era es que yo estudié algo que no ejerzo. Ahí es donde yo como que está entre líneas, ¿no? Pero la fotografía lo que pasa es que para mí, para muchos, es como una práctica de vida. O sea, la fotografía a mí me permite ganarme la vida en términos económicos, pero me permite entender la existencia, me permite conocer a gente. O sea, es una herramienta que tengo, que descubrí, que me habita todo el rato, digamos. Oye, y lo otro que me gustaría saber tu apreciación. Siendo fotógrafo, ¿cierto? Que ya tienes afinada la mirada, todo. ¿Qué te parece el estado del paraíso? Es como un boxeador con una rodilla a tierra. Así está Valparaíso, pero no está knockout. ¿Tú crees que nunca ha estado knockout? ¿Puede pararse en el último round? Nunca quedó knockout desde que se creó, desde que no se fundó. Y Valparaíso es eso, pues ya está ahí, está con el ojo entintado, está cansado,
pero yo creo que se va a parar y va a seguir la pelea. Pero es difícil, es una ciudad sufrida, es una ciudad pobre, es una ciudad donde la gente se tiene que sacar la mugre para levantar lo que haya que levantar. Y hubo un momento donde Valparaíso como que se pintó, o diciendo ya se resolvió todo, es una ciudad patrimonial, Barcelona, somos iguales y todo, pero finalmente la trastienda está la misma escoba de siempre, está el mismo desorden, se goteaba, se llovía, la vitrina parecía una tienda de Alonso de Córdoba, pero para atrás está la escoba. Entonces, claro, naturalmente, como todo en la vida, si hay mentiras o si hay zonas ocultas, finalmente en algún momento el iceberg que estaba aquí se derritió y ¡juá! Salió para el otro. Y eso pasa hoy día. Ahora, igual es difícil, es duro, pero no sé, igual hay una energía. El otro día escuchaba hablar a una historiadora, Macarena Carroza, y que decía algo que le encontré toda la razón sobre Valparaíso. En Valparaíso todo el mundo es protagonista de algo. Buena definición. Todos los habitantes de Valparaíso son líderes del club deportivo, o son personajes del almacén,